¿Se acuerdan que les mandé del audio de una mujer judía mesiánica que habla de declaración, que ellos lo saben y lo conocen muy bien y todo bien? Ok, eso está muy bueno, pues muy positivo que lo oyéramos. Después les envié acerca del gen de Dios, de los descubrimientos del Dr. Dean Hammer, de la modificación genética. También les envié de los doctores Andrew Newberg y Eugenia Kelly, de las zonas cerebrales, la estructura cerebral que se ha estudiado también. Después también les envié otro muy bueno acerca de la epigenética, ¿sí? No sé si lo pudieron ver. ¿De qué trata la epigenética? Bueno, algo que se descubrió, ya de este tema ya se ha hablado, inclusive hasta se manipuló mucho por el fascismo de los nazis con la eugenesia, o sea, de hacer nacer una buena raza, la raza aria, la supremacía racial, etcétera, que para escoger a los mejores seres humanos, y ahí se empezaba a ver algo de la manipulación genética, que fue realmente una cuestión muy distorsionada de lo que ya es la verdadera ciencia, viéndolo desde esa perspectiva. Pero ya últimamente, que se han hecho más estudios, ya más serios, porque ya hay mejor tecnología, se empezó a ver todo lo referente a la epigenética. Y dentro de la epigenética, que pueden abrir inclusive sus celulares, porque ahí, que fue un reportaje que sacó la BBC de Londres, acerca de cómo los traumas se heredan genéticamente. Ahí hicieron varios estudios. Hicieron estudios con prisioneros de guerra, con un trasfondo de un trauma postraumático inmediato con los padres que lograron sobrevivir, tanto en la posguerra de la guerra civil norteamericana y después con sobrevivientes del holocausto judío. ¿Y cómo se pudo estudiar eso? También los judíos lo estudiaron, esta situación, que ahora en un momento más les voy a decir de dónde proviene eso. Tiene una razón y un peso tremendo con lo que vamos a ver, pero bueno, ya llegaré ahí. Esta cuestión de la epigenética, que estudiaron también los científicos israelitas, de cómo una vivencia fuerte, tremendamente traumática, psicológica, puede modificar la estructura genética que se transfiere a los hijos. De hecho, que hay un porcentaje ahí que marcan de bajo peso, de trastornos emocionales, sin ninguna razón a los hijos, más que una cuestión que se explica en una fenomenología genética, ¿sí? Entonces, y ahí por ahí se da la manera como están logrando abatir, con limitaciones, por supuesto, esa situación, o sea, revertir nuevamente la alteración genética a algo que pueda ser restaurada a la persona que ha heredado una cuestión traumática. Por eso es que se van dando generacionalmente los mismos cuadros de padres golpeadores, hijos golpeadores, padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Me refiero a padres considerando los dos géneros, ¿sí? Padre y madre. Historias de prostitución, de divorcio, etcétera, etcétera, porque todo eso es trauma y violencia psicológica. Y todo eso se va transmitiendo genéticamente, y esto se ha detectado que sí hay una modificación, y la propuesta que hacen esta gente que ha estudiado esto es a través de una corriente de la escuela de la psicología que se llama la terapia conductual cognitiva, que fue desarrollada por Albert Ellis en Estados Unidos, que tiene un trasfondo judío, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Y otro que les mencioné yo, que fue Viktor Frankl, que sí es judío, que él estuvo internado en un campo de concentración, y que a través de la autoproclamación de él mismo, hacia él mismo,
para librarse del trauma de estar en un campo de concentración, y lo logró. De hecho, nació la programación neurolingüística, tiene su raíz en eso, en algo y en otros más, de Viktor Frankl, que finalmente es una declaración, una autodeclaración de la palabra sobre sí mismo, cosa nada nueva porque el Salmo 103 lo habla, ¿sí? Cuando David en el Salmo 103 está escrito así, y el espíritu de David le está hablando al alma de David que no olvide los beneficios de Dios, un beneficio espiritual al alma de David, y lo está diciendo el espíritu de David. O sea, no es nada nuevo. La Biblia ya lo decía. Pero bueno, esta terapia lo que hace es de una manera sencilla para explicarlo. Lo que propone esta psicoterapia en el ámbito secular es que el hombre genera creencias irracionales, y esta creencia irracional hace que la persona viva engañada con escenarios ficticios de lo que puede ser su dinámica de vida, y son personas que viven enquistadas en temores, en creencias falsas, y que bueno, a través de toda una serie de ejercicios, a que la persona sea rescatada de una creencia irracional a una convicción de una realidad, de la verdadera y auténtica realidad que está viviendo. De ahí que viene algo, encaja un poco con lo que Pati ha estado hablando acerca de la predominancia de un género familiar que predomina principalmente con palabras, ¿sí? Algunos con violencia, algunos con conductas inadecuadas, pero que fundamentalmente te lo dije, te ordeno, y esto y lo otro, con palabras. Y bueno, se logra cierta recuperación. Definitivamente, la más grande sanidad y restauración por medio de la declaración de la palabra proviene del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Pregunto, ¿cuándo es que se le haya dado la sanidad por medio de la declaración de la palabra a la humanidad entera por parte del Señor Jesucristo? Hubo un momento en la historia, en la redención, en Cristo Jesús, que Él lo hizo. Miren, vamos a basarnos primero lo que está escrito en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Fíjense cómo está aquí escrito. Dice así, Hebreos 1, dice, versículo 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? El Padre. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué entendemos ahí? ¿Quién es el que habló? El Padre a través del Hijo. Bien, mucha atención con eso. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ¿quién finalmente hizo el universo? El Hijo. Por la sabiduría del Padre, el Hijo hizo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo de Dios. Y si entendemos que es el Verbo de Dios, el significado de verbo es todos lo sabemos, es una acción que se ejecuta, ¿sí? Entonces, la ejecución en la creación fue hecha por el Verbo no encarnado. Cuando el Padre decía, sea la luz, y en Génesis lo dice, el Señor dijo, sea la luz, ¿y qué fue hecha? La luz. ¿Y quién lo hizo? El Hijo. El Hijo es la acción misma, y el obrero, el ejecutor, es el Espíritu Santo, el que fue haciendo todo, ¿sí? Pero el que viene la orden, viene el momento de hacerlo, fue el Hijo. Lo estamos leyendo aquí en Hebreos, y el versículo 3, que es el que me interesa que entendamos, dice, el cual, el Hijo,
siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿qué dice ahí? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, y yo enfatizo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? ¿De quién? Del Hijo. Pensemos esto. En el día de la crucifixión de Cristo, las palabras que Él dijo en la cruz fueron palabras dichas por un hombre traspasado por el dolor, de angustia, de una reflexión agónica de este hombre. ¿O qué fue? Fueron palabras que son de la misma manera cuando fue creadas todas las cosas, porque fue el mismo autor que creó con la palabra de su poder todas las cosas, y la misma palabra llena de poder dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra del Verbo encarnado trascendió todos los tiempos, de todo, desde el Génesis hasta lo que venga más adelante. Tenía que traspasar, trascender en el tiempo la palabra de poder de lo que Jesús habló en la cruz. Y ahí, en esa palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque Él sí sabía lo que hacía. Y lo que está haciendo es revertir nuevamente la maldición sobre la creación y la corrupción con esas palabras, y se regresa nuevamente al diseño original. Y bastó que lo dijera una sola vez, porque una sola vez el Padre dijo a través del Hijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Una sola vez fue necesario que el Hijo dijera: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él sí sabía lo que se tenía que hacer y lo estaba haciendo en la cruz para que todo fuese hecho. Y hasta hoy el poder de su palabra, de la restauración, la reconciliación, la recreación, el nuevo nacimiento se da una sola vez, cuando por la declaración de nuestras palabras lo creemos y lo decimos. Y finalmente, como el creyente repite las mismas palabras a través del Espíritu Santo, que está redarguyendo de pecado, está convenciendo de pecado al pecador que se arrepiente, Él dice: perdóname porque no sabía lo que hacía. Y está diciendo, por el poder del Espíritu Santo, las mismas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz. Y Él ahí toma ese lugar. En ese momento es cuando entra en nosotros la presencia de Cristo en nosotros, y somos restaurados y reconciliados, aunque se hayan dicho hace 2000 años. ¿Por qué? Porque son palabras eternas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué será capaz de restaurar la palabra de Cristo para hoy? Para situaciones como las que hemos estado tratando, ya enfocándonos en la materia, en el caso de los bebés. A ver, entendiendo lo que es la epigenética, o entendiendo, y podemos leer algo que quedó pendiente de leer. Vean, vamos al Salmo 79, versículo 8. Dice 79:8, Salmo 79:8. Es un clamor de Asaf, uno de los salmistas, que está hablando con el Padre, porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, para escribir este Salmo 79:8. Dice este clamor al Señor: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos.
Aquí está contenido todo lo que es la epigenética, en este solo versículo. ¿Se dan cuenta? Que ahora el hombre, la ciencia ha descubierto que tiene una estructura genética que está allí, que los científicos chinos están tratando, que están metiendo algo que ahí mismo en ese artículo ustedes pueden leer, que ellos están generando algo que le están llamando tijeras genéticas, que es decir, cortar la cadena genética donde se encuentran esos genes para quitarlos, sacarlos, volver a unir la cadena genética y chao, se quitó el trauma. Ajá. Ya más directo, ya no con la terapia conductual cognitiva de Albert Ellis, sino con la tijera genética que está diseñando el pueblo chino para modificar la cuestión genética. Pero bueno, está bien, son ciencias del bien, finalmente son las ciencias del bien. Pero yo considero que esto que está escrito acá, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. ¿Qué tan antepasados? Racionalmente, entendiendo el tema, ¿qué tan antepasados de nosotros? ¿Hasta dónde podremos regresar? ¿Podremos regresar a nuestros abuelos? Puede ser que sí. ¿A nuestros bisabuelos? Tal vez. ¿Tatarabuelos? Casi imposible. ¿Y la anterior? ¿De hace 100 años? ¿De hace 150 años? ¿De hace 200 años? ¿Podremos regresar a nuestros antepasados? ¿Por qué digo? Porque les aseguro que los tuvimos, ¿eh? Por eso están acá, por eso estamos acá. Porque, o no me diga alguien, no, yo no tuve antepasados. No me diga eso, que no estamos con un fantasma. Venga, ahora lo reprendemos. Venga, pase para acá y desaparece. Se tiene que regresar forzosamente, tiene que regresar. ¿Y por qué? Fue un invento del salmista, estaba inspirado por algo muy poético. Fue porque esta es una revelación del Espíritu Santo. Es una revelación de que no importando nosotros en nuestra realidad presente, ubicándonos en nuestro tiempo y momento, circunstancia personal, para el Señor no le es problema, como lo he explicado, el que se pueda remitir el Señor a la creación de esa genética en nuestros antepasados, evitarla para que en nosotros, y en eso consiste la sanidad, que la sanidad de parte del Señor, mire, quita esa gen. Ese gen lo quita. ¿A través de qué? De la única solución que genéticamente dio el Señor para que sea modificada toda nuestro contexto espiritual. ¿Sabe qué es? El nuevo nacimiento. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Modifica nuestra estructura genética. Y toda maldición es quitada. Toda cosa que nuestros antepasados hayan pactado, hayan sido víctimas de traumas, etcétera, etcétera, eso es justamente el nombre que se le debía de haber dado y que se lo dio a Nicodemos el Señor Jesucristo. Te es necesario nacer de nuevo. Ese entendimiento que debemos tener de la profundidad de esa declaración va más allá de simples palabras que le haya dicho a un simple hombre, que si lo creyó o no lo creyó, quién sabe, y que no haya sido en beneficio de él. Eso fue en beneficio de todos aquellos que creemos, por la trascendencia del Verbo encarnado, que cada palabra que él dijo ha tenido una trascendencia a través de los siglos y a través de las generaciones. Que nos quedó por escrito, esa es una parte del menú, de la configuración. Pero de que venga y se nos haga revelación en nosotros mismos, que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, cada vez que leemos la palabra, cada vez que leemos los evangelios, cada vez que lo hablamos y lo decimos y lo aplicamos para nosotros mismos, esa es la labor de la sanidad y de la restauración.
¿Se dan cuenta de esto? Ahora, vamos a otro salmo. Una Sí. pregunta. A ver. Porque el estudio decía que principalmente en realidad se daba del papá al hijo varón. Sí. Incluso habían hecho estudios sobre hijos que ya tenía antes del episodio traumático, Sí. por ejemplo, de ir a la guerra, y hijos que tenía Sí. después, y los Así que es. tenía después presentaban Sí. el patrón. Pero era como del papá al varón, más Sí. que nada. ¿Por Sí. qué no se da con la nena o...? Por una cuestión, miren, hay una explicación dentro de la genética. Existen dos figuras genéticas que así se les ha reconocido, que es hablando en el ámbito de la genética, la EVA mitocondrial, ¿sí? Y el Adán, ¿por qué pensé en Adrián? El Adán cromosómico, ¿sí? Que finalmente el varón es el que va transmitiendo muchas de las impresiones terrenales que se dan, pero para la preservación del género por la procreación ha sido depositado en la mujer la preservación de la raza humana, liberándola de un montón de cosas. ¿Y saben quién lo explica? Y lo dice Pedro, el apóstol, cuando dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. ¿Y qué significa eso? Que la Eva mitocondrial es la que guarda todo el ARN mitocondrial, que él es el que transfiere las memorias de generación en generación, y que Dios dispuso que se preservara y que lo dice desde el Génesis a Eva, ¿sí? Y que a través de Eva tenía que resguardarse de una serie de elementos que no debían transferirse a los hijos, porque si no, por suma de factores y elementos de alteraciones genéticas, poco a poco la raza humana iría desapareciendo. Entonces, y otra cosa muy obvia y delicada, la mujer nada más tiene un número limitado en su vida fértil de óvulos, un óvulo cada mes en su vida fértil. Pongamos, de una mujer que empiece a menstruar de su edad promedio de menstruación, 13, 14 años de edad, vamos a poner promedio, hasta los 40 años de edad. Entre esa diferencia, ese rango de edad, ¿cuántos óvulos genera sanos? Y de esos, ¿cuántos son fertilizados? Los hijos que tengan. Por mucho, ¿no? Por muchos, no sé, la mamá de Pati tuvo, ¿qué? 14 hijos. Ay, imagínense ustedes, ¿no? La puso producida todo lo Pues casi, se acaparó casi todos los óvulos terrestres, mi suegra. Pero el varón, no sé, pero en este instante, sí, no, ¿qué voy a decir, Señor? Perdóname, pero bueno, si pudiéramos contar aquí entre todos los varones en este momento cuántos espermatozoides se generaron sanos, aptos para embarazar un óvulo, serán miles de millones. ¿Me explico? Y de esos miles de millones, obviamente, solamente uno va a unirse a un óvulo. Entonces, el Señor puso la capacidad del varón de poder poblar el planeta, ¿sí? Pero en la mujer puso la selección de quiénes iban a poblar el planeta. Sí. ¿Adán cromosómico, doctor? Sí. O sea, el factor Y cromosómico, que es el Adán. Ajá. Bueno, muy bien. Les iba a decir, vamos al Salmo 71, versículo 6. Porque esto tiene una relación que ahora vamos a ver. Sí. Cuando tú decías que nosotros rompemos, o sea, Sí. quitamos Sí. todo lo que decía el salmista, sí, yo creo que por lo mismo que portamos, porque somos eternos y portamos un espíritu eterno, ¿sí? Y hay una redención de Cristo en nosotros, es que nosotros también lo decimos, no es necesario que lo digamos para 1, 2, 3, 10 generaciones, sino que cuando lo decimos, ya se por lo modifica. que portamos, Sí. nosotros automáticamente lo decimos como Cristo, eternamente. Es eterno. O sea, se rompe para atrás todo. Todo, y para adelante se modifica todo. Así es. Pero, ¿y por qué se da que hay generaciones de creyentes
que vuelven a caer en lo mismo. Bueno, una, porque tal vez no haya sido una profesión de fe auténtica, ¿sí? Asentimiento mental, o porque sigue habiendo convivencia en el ámbito espiritual y no han salido de ahí. Y vuelven, el ámbito espiritual adverso vuelve a hacer que se dé otra vez la situación, que es a través de las tentaciones. De ahí la gran importancia de la educación de valores espirituales en los hijos. No tanto por la cuestión genética, porque ya se dio, ¿sí? Sino por el librar a los hijos de los ámbitos espirituales. Pues entonces las mujeres tenemos un poder tremendísimo. Claro que sí. Porque aparte de que seleccionamos lo mejor, lo podemos hacer mucho mejor internamente cuando estamos conscientes de lo que tenemos. Como para dar a luz a un Mesías, aunque ya se dio una sola vez, ya no es necesario. Aunque sea tan poderoso como para dar a luz un profeta como Samuel, o como un Isaías, o como todos los personajes que hay acá, o como los apóstoles. Claro, por supuesto que sí. De millones de espermatozoides, solo uno es más que vencedor, ¿no? Según dice Romanos. De 300 millones, solo uno. Está bien. Imagínense, de 300 millones por relación íntima, solo uno. Está bien, bueno, eso es asombroso, pero para mí lo más asombroso es que un solo óvulo, único, entre muy pocos en la vida fértil de una mujer, tenga esa capacidad. También es maravilloso. ¿Y cuál es mejor? No, yo creo que no entramos en discusiones. Mira qué dice el Salmo 71, versículo 6. Dice 71:6, en ti, Señor, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. No habla de una obstetra, ¿eh? Tú me sacaste por medio de una cesárea, ¿sí? No. Ese fue el médico. Está hablando que el que sustenta en el vientre y el que propicia, el que venga a esta vida, cualquier ser humano, es el Señor. Que eso también está escrito en Isaías. Pero a mí lo que me interesa es esto, esta palabra que dice, en ti he sustentado desde el vientre, ¿sí? No lo olviden, por favor. En ti he sido sustentado. Y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23. Sí. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 23. Dice, muy conocidos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Dice, seguimos leyendo, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. 29, y este es al que quería yo llegar. En el contexto, este es el que quería yo llegar. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa misma sustentación de lo que habló el salmista en el versículo que acabamos de leer, es lo mismo que tiene como revelación Pablo, escrito aquí en Efesios 5, que el mismo Señor, el Padre y el mismo Salvador, Cristo, es el que sustenta a su propio cuerpo, por medio de la palabra. Ahora, ¿sí podemos entrar a este tema? ¿Sí? ¿Vamos bien? Con todo esto que he hablado, que estoy vinculando los temas anteriores con esto que hemos estado hablando.
Bueno, esto ya se los envié, y se los envié hace un instante. Cuando empezaba la clase, les envié esto, ¿sí? Para que si quieren ahí, lo vayan siguiendo o lo vayan leyendo acá, sin problema. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué queremos con esto? Y es la parte práctica, ¿sí? Que esto tiene mucha utilidad, como se los había yo mencionado la sesión anterior, para, desde luego para casa, para padres y madres, pero también sirve como figuras del apego, gente que está responsable de bebés, o cuneros, o en guarderías, o con la misma familia. La familia extendida puede, una tía creyente puede tener esta actividad, sí. Una hermana creyente sobre sus hermanitos, sí. Etcétera. Cualquiera que sea la configuración familiar, lo puede hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Que aquí, esto lo hice yo en su tiempo para los servidores de cunas, pero ya dijimos que lo que aquí es relevante es la figura del apego, ¿está bien? Bueno, los servidores de cunas confirmarán que la formación espiritual de los bebés es necesaria para su sano desarrollo espiritual, emocional, intelectual y físico. ¿Qué áreas vamos a considerar acá? Espiritual, Ajá. emocional, Sí. intelectual y Y físico. Ahora, a ver, repasemos a ver si hemos entendido. ¿Se podrá y de qué manera es posible que se pueda revertir lo físico? Y lo acabo de decir. Pero quiero vincular los conceptos que he estado hablando a través de la modificación que... Exacto, ¿sí? Ahora, no lo hacemos nosotros por nosotros mismos. Lo hace el Cristo que mora en nosotros. ¿Ok? Porque Él es la palabra encarnada que vive en nosotros, pero encarnada ahora a través de nuestra propia presencia. ¿Ah? Por eso dice acerca de la imposición de manos, porque en la imposición de manos entra en contacto dos áreas físicas, sobre el que oran y el que ora, y hay un contacto físico. No es menor ese acto de imposición de manos, es muy trascendental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un contacto. ¿Se acuerdan que en la clase de la sexualidad consideramos qué importante es el tocamiento, que hay una impartición espiritual y hay una transferencia espiritual, como ocurrió en el caso de Moisés, como ocurrió en el caso de Cristo, como ocurrió en el caso de Pedro, como ocurrió en el caso de Pablo? Hay abundantes ejemplos de esto. La unción que transfiere el manto de Elías a Eliseo, el paño de Pablo, la sombra de Pedro, todo eso es una impartición espiritual. Es que nada más fue para ellos. No, el Señor lo sigue haciendo a través de nosotros. Y en el caso de embarazos también se da físico. Si hay una sanidad, puede haberla, ¿sí? No, es que hay quien no sana, el Señor sabe por qué y no es el tema de discusión ahora. Hay porqués. Bien. Y en la parte emocional ya la mencionamos con la cuestión que se ha descubierto de la epigenética, o anteriormente y más contundente y reveladora, lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente la parte espiritual, bueno, intelectual también, pero creo que a nosotros la que más nos interesa por la naturaleza en donde estamos acá en la escuela es la parte espiritual, que esa para nosotros es la que sustenta todo, porque lo que acabamos de leer en Efesios no es un ejercicio intelectual, no es una disciplina de conducta, es una sustentación de tipo espiritual. ¿Sí? ¿Lo creen? Bueno, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros en cuanto a la justificación, bueno, ya no voy a detenerme mucho, sino que entendamos todo lo que se va hablando. Ahora bien, hagámonos estas preguntas para entender el resto del estudio. La postura escritural de los niños, ¿cómo los ve Dios? ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Aquí comenté yo que cuándo haya sido o cuándo se haya efectuado la redención de los niños.
Estaban con Jesús, que dijo que dejen que vaya. Cuando tuvieron un encuentro personal con Cristo. ¿Y por qué fue allí? ¿Y por qué no en la cruz del Calvario? Porque un niño no se le inculpa de pecado. Y la cruz fue para el perdón de pecados. ¿Me explico? Quitando el perdón de pecados es nada más tener un encuentro personal con Cristo y se acabó. Cosa que le pasó al buen ladrón. De ser muy malo. Y cuando él hace esa profesión, o sea, confiesa en ese encuentro personal que tiene con Cristo en la cruz, y él también crucificado, participando del mismo dolor, el mismo suplicio, acusaciones justas para el ladrón, porque sí lo era, y él lo confiesa ahí, confiesa su vida de pecado ante Cristo, y el Señor ahí le dice, de cierto te digo, me acordaré de ti cuando estemos en el paraíso. Perdón, doctor. Sí. Los niños, ¿hasta qué edad estamos hablando? Los niños hasta que empieza a operar la conciencia, el reconocimiento del bien y del mal, que varía según, ahí sí, mucho tiene que ver el ámbito familiar y la cultura. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí es donde viene la redención de los niños, porque reúne todos los requisitos, por decirle de alguna forma, para que alguien participe de la redención en Cristo, que fue respuesta al pacto que hizo el rey, se me acaba de ir el nombre, bueno, ahora me acuerdo, uno de los reyes, hijos de David, Josías, el rey Josías. Él hace un pacto perpetuo con el Señor siendo un rey niño. Y él le da la validez a la palabra escrita, por supuesto, pero la palabra escrita, ¿por qué? Porque se leyó. Cuando hace este pacto el rey Josías, y que encuentran la Torah que estaba perdida y la encuentran en el templo que están reconstruyendo en un hueco, en un muro, en una columna, no recuerdo, encuentran ahí, se lo llevan, no sabían qué era porque ya se había perdido, se lo llevan al rey Josías, y cuando el rey Josías lo abre y lo ve, se rasga las vestiduras y él reconoce que es la palabra de Dios. Y él hace este pacto y este decreto, de aquí en adelante la palabra se va a enseñar, y lo dijo un niño. Bueno, ya era un poco más grande, pero seguía siendo ante la sociedad judía un niño. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con niños, vuelve a refrendar el pacto que se hizo con Josías. Y dice, no lo dice, pero se dio, esa era la situación. Y el Señor lo sabía muy bien. Yo hice un pacto con un rey niño en el que le dio la validez a la palabra, y por eso voy a orar por ellos, y los bendice el Señor Jesús. Y que ahí se confirma el pacto con el rey Josías. Entonces ese acto de hablar la palabra del Cristo que mora en nosotros es lo que va a surtir un efecto en los niños. Es Cristo hablando a través de ustedes, con la misma contundencia, con el mismo poder, con la misma autoridad. ¿Y qué efecto va a tener en los niños? Bueno, vamos a verlo ahora. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo los ve Dios, el Señor, a los niños? Como santos inocentes. ¿Sí? Los ve santos inocentes. No importa que de la cultura y de la religión que sea, no importa del estrato económico en donde esté, el Señor así los ve. En santidad pasiva. Sí, que se va a activar, si se activa, pero bueno. ¿Cómo es el desarrollo de los bebés, tanto en el aspecto espiritual como en su madurez del alma? Bueno, si empieza en el vientre materno, qué bueno. Y la madurez del alma será el proceso de santidad. ¿Qué se requiere ahora? ¿Qué se requerirá de nosotros como servidores de los niños? ¿Y qué es lo más importante de nuestra atención con los bebés? ¿Qué es lo que debemos hacer ya en la vida práctica? Bueno, vamos a ver. Primero, la postura escritural. Que ya he dado yo ahí bastantes referencias que ustedes seguramente anotaron cuando lo mencionamos acá. Ese encuentro personal con Cristo. Ahora, el desarrollo espiritual y del alma empieza, no voy a repetir, es desde la concepción, la gestación, el nacimiento y la primera infancia, para darle una categoría.
Esto es lo que nos interesa aprender hoy. ¿Cuál es nuestro papel? Ya tengo las bases, ya tengo mi sustento, ya lo he mencionado. Ahora, ¿cuál es el papel nuestro? Nuestro papel protagónico e importantísimo como figuras del apego, que nosotros somos herramientas porque vamos a servirle al Señor sirviéndole a los niños también. Hay una correspondencia mutua, como ya hemos analizado. Su desarrollo tanto espiritual y psicológico es determinante para su futuro, por lo tanto es necesario que sepamos cuál es nuestro papel para poder colaborar con el mismo con eficiencia. ¿Se acuerdan que hablamos de los 5 puntos que se deben de decir? La narrativa, bueno, la declaración, la intercesión, la colaboración, los 5 puntos que mencionamos en la sesión anterior, que también ustedes tienen ya con ustedes. Ahora, ¿por qué debemos enseñar a los bebés? ¿Por qué? Ahora, por favor, que esto quede bien claro en ustedes. El hablarle a los bebés una porción de la Biblia no es una lección que va dirigida para ser teólogos chiquititos, ¿sí? No es eso. No lo vean así, porque entonces están enseñando religión que no va a servir para nada. Para nada. Aunque se les obliguen ahí, los disciplinen, si sus hijos no se aprenden el Salmo 119 de memoria, aunque se lo aprendan, no les va a servir de nada. ¿Me explicó? Porque van a repetir eso y un loro a lo mejor lo dice mejor. ¿Sí? A lo mejor, porque hasta lo va a hablar igualito como hablen. No, un rezo. Bueno, sí. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que esta enseñanza, sí, porque no hay otra terminología que podamos utilizar. Podemos decir discipular, bueno, sí, pero no es en sí discipular, es el acto de enseñar, sí, pero ¿qué es? Y la palabra lo dice muy claramente: repetirás la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablar. ¿Pero qué? La palabra. ¿Cuál palabra? Tendrás buena suerte, hijito. Serás millonario. Te vas a casar con Miss Universo. Yo lo declaro que te vas a casar con Miss Universo. Miren, todo lo que se ha dado de muchas corrientes pseudo cristianas, de declarar cosas inadecuadas y fuera de contexto, que es una epidemia, esos son palabras ociosas de las cuales se va a dar cuenta ante el Señor. Es muy serio eso. Y no se dan cuenta muchos, pero así va a ser. Lo que se hable en los niños tiene que estar apegado. No es más, ni tan siquiera tiene que estar apegado. ¿Hasta dónde va? Que Cristo hable a través de ustedes. Hasta ese grado. Sí. O sea, yo creo que aquí es donde hoy en día se habla mucho acerca de la palabra positiva. La confesión positiva, que estuvo muy de moda, sí. Entonces, el que entendamos que no es eso. No, ¿sí? no es totalmente no es de buenas insuficiente. intenciones, ¿Sí? Porque nosotros no cambiamos nada. Ajá. Cambia lo que hay dentro de nosotros. Sí. El que está dentro de nosotros. Sí. Por eso la importancia de reconocer si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Claro. Hay en nosotros verdaderamente, en nosotros, el que causó el cambio. Sí. Yo, a mí me han preguntado muchas veces, ¿y cómo sé si hay una persona que ha nacido de nuevo? Digo, porque es evidente. Porque hay una evidencia de que el Espíritu Santo trajo un cambio en la persona. Del fruto del Espíritu. Claro. Y no se puede evitar. ¿Sí? Automáticamente el arrepentimiento es genuino y trae una transformación de conducta y de obra. Los hechos hablan. Definitivamente los hechos hablan. ¿Sí? Entonces, fíjense, todas este tipo de modas, de la confesión positiva y de otras cosas que hay, realmente es una terapia espiritualizada, nada más. Una terapia psicológica espiritualizada, y es insuficiente, no es trascendente.
no modifica nada. Momentáneamente puede hacer sentir bien a la persona, si se la cree, momentáneamente puede caminar más o menos, pero no es suficiente para un cambio radical. No es suficiente, ¿sí? Y bueno, seguimos. Ahora, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Ahora, el hecho de que nosotros seamos estos herramientas de parte del Señor, va a tener y nos convierte a nosotros un efecto por colaborar con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijimos que somos colaboradores? ¿Qué será capaz de hacer el Espíritu Santo cuando nosotros somos su colaborador? ¿Hasta qué cosas podrá hacer? ¿Se tendrá que Él meter a nuestro contexto de nuestras experiencias personales? ¿Creen ustedes que en la soberanía del Espíritu Santo se va a acomodar a nuestras propias experiencias, a nuestros propios conocimientos? No, no, por eso somos colaboradores, porque nosotros nos introducimos dentro del contexto de gobierno y autoridad del Todopoderoso, del Señor mismo. No podemos, o sea, estaríamos miren, eso trató de hacer Simón el Mago. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8? Eso justamente quiso hacer Simón el Mago cuando le dijo a Pedro y a Juan: oigan, les doy un dinerito si ustedes me dan de ese poder que ustedes portan. ¿Cómo va a ser eso posible? Él quería meterse, él quería meter a Dios dentro de su contexto para seguir lucrando, porque lo que quería era el ganar dinero, y estaba invertida la cuestión ahí. Por eso Pedro le dice las palabras reveladas por el Espíritu Santo con mucha exactitud: en prisiones de maldad veo que estás. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta que el prisionero de su contexto propio era Simón el Mago dentro de Simón el Mago. ¿Me explicó? Y se lo aclara el apóstol Pedro. Y bueno, ese hombre pues no quiso entender. Y bueno, ahora, hay una cuestión fisiológica de desarrollo en los bebés que es importante considerar, y es, miren, esto que está aquí es una propuesta. Quiero que lo vean como propuesta para quienes ministren a sus bebés en casa. Esto les va a funcionar muy bien porque lo pueden hacer, es personal. Hablando a nivel de cuneros, a nivel congregacional, a nivel de clase bíblica o ministración bíblica, ustedes pueden ver que ahí arriba dice cuneros, ¿sí? Pero también dice bloques. ¿Cuántos bloques hay? 6. ¿De qué periodo cada bloque? 6 meses. De 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Es algo... No. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo psicointelectual de los niños, psicomotriz de los niños, tienen un cambio notable, y yo diría radical, cada 6 meses. O sea, cada 6 meses el bebé da un salto importantísimo. A los 6 meses da otro salto. Ya no es el mismo bebé de hace una semana, cuando completa 6 meses en su periodo de vida, y de repente, oye, ya empezó a hablar. Claro, ya empezó a caminar, ya se empezó a parar, y lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Lo puede hacer súbitamente? Sí. En lapsos pequeños, de pocos días, ¿lo hace? Sí. Cada 6 meses los bebés van teniendo un cambio, y para poder ser efectivos en la administración de los bebés, tenemos que respetar ese mismo cambio que se da en los niños. Y ahí tenemos, ¿hasta qué edad tenemos? ¿Hasta cuántos meses de edad? 36 meses de edad. ¿Sí? Que son lo que hemos estado hablando de los 3 años de edad, como fue con el profeta Samuel. Por algo dice que así fue, lo soltó la mamá. Todo esto es, cada 6 meses hay estos cambios que se deben de dar y que vamos acompañando, porque finalmente pues es un diseño de Dios. ¿Sí? Finalmente así los diseñó, a todos nos ha diseñado Dios. Ahora, con todo lo que hablé al principio,
que fue acerca de el sustento, de la contundencia y la eternidad de la palabra hablada por Cristo, que ahora la habla a través de nosotros, porque somos herramienta de ellos, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, es por esto que está escrito acá, de que, y yo considero que ustedes sí me van a aprobar esto que está escrito acá. Dice, las principales actividades en los cuneros o en casa se clasifican en 4 áreas de administración. Y vamos a tratar de encontrar la justificación de lo que proponemos acá con lo que hemos estado hablando. Sí, el primero de ellos, a ver, que los bebés sean librados de maldiciones generacionales. ¿Creen que sí o que no? Claro, por lo que ya hemos hablado, por lo que explica la epigenética, ¿sí? Que se me hace un poco chocante usar una terminología científica, pero tenemos nosotros lo más importante, que es la plataforma y el sustento de la palabra escrita, que es la Biblia, y lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, que sean librados de maldiciones generacionales. ¿Cuál? La que sea, Dios sabe cuál. En la línea de nuestros antepasados, el Señor sabe cuál es de la que nos va a librarnos. Sí. Ahora, esto se hará cada cuando. Basta una sola vez en la vida. Ahora, aquí hay algo. Aquí es donde es importante también no dejar pasar algo por alto. Porque esto nos plantearon papás cuando hacíamos esto en la congregación. Hubo papás creyentes que nos reclamaron. Fueron a hacer una reclamación a nosotros, ¿no? Dijeron, ¿por qué si yo ya soy salvo y ya nací de nuevo, por qué tienen que orar por mi bebé? Porque pues él será salvo tú y tu casa, y nos daban argumentos válidos todos ellos, ¿no? Y sí tenían razón, sí, y con esto que les estoy diciendo, que se rompe y se modifica la genética, pero lo que los papás no sabían, y que muchos no eran conscientes de eso hasta que se los enseñamos, es que ellos habían adquirido una enorme responsabilidad como papá y mamá de preservar el ámbito espiritual de su casa. Es decir, como le explica bien Pablo, gobernar bien la primera iglesia, que es la casa. Y gobernar bien la primera iglesia es autoridad. ¿Y qué tipo de autoridad tiene que ser? De autoridad de que yo soy el que mando acá, porque bueno, se ha hablado en patriarcado, se ha hablado en machismo, y se ha hablado en el matriarcado. ¿Qué es ese tipo de gobierno? ¿De qué naturaleza es? ¿De tipo qué? Claro, de tipo espiritual. ¿Ustedes creen que las asignaciones que Satanás mismo, el enemigo de Dios y nuestro, las asignaciones que se le dan a estos espíritus son de que me voy y ya no regreso? Algunos sí, pero el Señor Jesús lo advirtió y lo dijo muy claramente. Cuando el hombre fuerte es echado fuera, sale, va al desierto, está rodando y regresa. Y si encuentra la casa barrida y adornada, entrará él y 7 espíritus peores, y el postrer estado de ese hombre será peor que como estaba. Fue algo que el Señor Jesucristo reveló, que puede ser que si el descuido de papá y mamá en la formación espiritual de sus hijos, y empieza a abrir los accesos a que entren influencias y ámbitos espirituales negativos, y no están constantemente con el ejercicio del sacerdotal del padre y pastoral, el ejercicio profético y de la enseñanza de la mamá, y el evangelismo de ambos, entonces cualquier cosa puede llegar a ocurrir con esos hijos. ¿Sí? Eso es guardar bien la primera iglesia. ¿Se dan cuenta? Hasta el orar
para dar gracias por los alimentos. Ay, no, ya se volvió un tedio y una rutina. No. A ver, yo ya les di la explicación. Con base al poder y la efectividad de la palabra. El pan común en la mesa, cuando estamos comiendo, almorzando, y la declaración que viene de un Cristo viviente que está en el que ora en la mesa, es capaz de modificar la genética de su misma creación. Y cuando se bendicen los alimentos, se modifica también la estructura genética de los alimentos. Y si lo que se habla bien de lo que está ahí, se va a modificar, ese ADN modificado del alimento se va a incorporar en el cuerpo de los hijos y va a hacer su efecto benéfico en ellos. Y esos son vitaminas, no solamente del cuerpo, sino principalmente espirituales. Y el pan común que está en la mesa se transforma en el pan del cielo, que es Cristo. Eso dijo que Él era Él, ¿o no? Sí. El pan del cielo. Aderezado y también de postre el fruto del Espíritu, para que el Padre comparta esa mesa y se goce en la misma ocasión de almorzar juntos. Algo tan simple. Claro, tenía que hacerlo simple el Señor para nuestra cabeza dura. ¿Me explicó? Y que se nos quite lo religioso. Y no es que sea uno religioso que ore uno por los alimentos. No. Si lo piensa así, lo va a hacer, ¿eh? Y sí puede ser un acto religioso que hasta los hijos se volteen, ay, ya no aguanto. Y saque el celular en lo que ora mi papá, y muy espiritual, acá cierra los ojos y todo. Yo estoy viendo el Facebook, a ver, o mandándose un WhatsApp. No. Si se tiene autoridad espiritual, va a ser evidente y presente una autoridad espiritual ahí, gobernante. Entonces, por eso es que es importante este primer punto. Segundo, que se les declaren bendiciones en todas las áreas de sus vidas. ¿Qué áreas? A ver, díganme algunas. Piensen con un espíritu de eternidad, por favor. ¿Sí? ¿En qué áreas? Piensen. Díganme algunas. Familia emocional. Familia. Matrimonio. Emocional. Sí, están siendo muy generales. Muy general. Muy. Bueno, en las áreas de su sexualidad, ¿qué otra cosa? Su matrimonio. Sí, pero ¿podrían ser más específicos? En todas las áreas de su vida. Podrían, por ejemplo, algún día orar y por sus hijos y decir: Señor, libra a mi hijo de que sea disléxico. Es un área muy específica, pero el Señor les puso a orar por eso. ¿Me explico? Señor, no permitas que mi hija desarrolle en algún tiempo quistes del ovario, porque ha habido en la familia. ¿Están siendo específicos? Sí. Dentro de, ay, que sea sano, sí, espérame, pero ¿de qué? ¿De espiritual mi cuerpo? Sí, de cuerpo, sí, pero ¿qué? Pues ¿de qué? De su aparato reproductor, sí, pero ¿de qué? Bueno, de sus ovarios, sí, pero ¿qué del ovario? Bueno, pues que no tenga quistes, ¿de qué? De que no se le haga un quiste de un óvulo que no salió y se le haga un quiste. No está siendo específico. O sea, ¿cuántos temas de oración podemos desarrollar para los hijos? Toda la vida. Hijos, hoy quiero orar por ustedes para que aprendan bien la matemática. ¡Ay, comas! ¿Qué? Así es mente que creo, Señor. ¿O no? Yo nunca pude aprender bien matemática. ¿Por qué nunca oró mi papá por mí? Sí, se lamentará. Pero tenemos autoridad para eso. Bueno, es que esa es la vida. Es por lo que se ora. Por las cosas de la vida. Ahora, si quieren orar, hijo, serás un gran astronauta. Qué bueno, pues sí, está bien, puede orar por eso. Pero sigue siendo muy general. Tiene que empezar, pues, a ver, Señor, que se aprenda a mi hijo la tabla del 2, que no me pudo decir.
Ay, si el Señor se va a ocupar de esas cosas, sí, se ocupa de los pajarillos que tengan de comer y tengan que vestir las flores del campo, que ya quisiera el rey Salomón, el rey David, tener una vestidura de una orquídea, ¿verdad? ¿Cómo no se va a ocupar de que nuestros hijos se aprendan las tablas del 2? ¿Cómo no? Pero eso es lo que ocupa el arte de ser padre y lo que ocupa el arte de ser madre. Verdaderos sacerdotes y verdaderas profetas. Porque finalmente una oración, díganme si ¿no es una profecía? Sí. Es una profecía. Y para algo que está ocurriendo en ese momento y se ora, díganme si no es un ministerio pastoral. Claro. Entonces, muchos, yo quisiera algún día ser pastor y tener una gran congregación. Yo, si alguien me llega así, le digo, bueno, sí, qué bueno que deseas, buen oficio deseas, pero si no lo haces en tu casa, el Señor no te va a ocupar para ponerte sobre muchos, porque no has sido fiel sobre lo poco. ¿O no? Bueno, eso dice la palabra, ¿verdad? Tercero, que se les declare el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuál será el propósito de Dios en las vidas de los hijos? ¿Qué creen que sea? Para saberlo, ¿qué tendrá que hacer? Preguntarle. ¿Y cómo lo harían? Orando. ¿Y de qué manera? ¿Hay una oración especial? ¿O es simplemente preguntándole? Yo le pregunto. Claro. Padre, ¿qué propósito tienes para con este hijo mío? A nosotros fue muy claro cuando una profeta se lo dijo a mi esposa con nuestro hijo Isaías y le dijo, tu hijo lo quiero, lo necesito porque va a ser profeta. ¿Y qué creen que soy? Allá a los 29, 30 años de edad, no sé cuántos años ya tiene, ya ni me acuerdo de los hijos. Y es profeta. Y hasta le dijo, Isaías se va a llamar, porque yo lo quiero para profeta. Antes de que naciera, 5 meses de embarazo, no, 3 meses de embarazo. Y así fue. ¿Es extraordinario? No, es lo más normal en el reino de los cielos, pero hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo. Así es que cualquiera que sea el propósito o meta, la meta a la que Dios quiere llegar. El cuarto, dice, que se establezcan los principios de disciplina de Dios en sus vidas. Y ahí está la mamá y el papá, por supuesto. Disciplina. Disciplina es igual a discipulado. Porque el discipulado va normando la vida y conducta del discípulo, ¿sí o no? Y no el hijo o el discípulo a los padres. No, pues está invertida la cosa. Está como Simón el mago, que le está dando órdenes a Dios. No es así. Finalmente, que el niño se identifique de quién es él para Dios. Fíjense, este último, ¿será importante? Sí. ¿Qué le va a proporcionar a los hijos cuando se identifican lo que ellos son para con Dios? ¿Qué identidad adquieren? Ser aceptado y aprobado. Identidad de hijo. Y lo que son en Dios. En Dios. Y por ahí agregado, así como que, está bien, adquirirán la identidad de género. Claro. ¿No quieren que las nuevas corrientes ideológicas afecten a los hijos? Oren para que tengan identidad para con Dios y quedan blindados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en su corazón y en su mente, y varón y hembra los creó, y eso es una convicción en ustedes, y lo declara, el Cristo que mora en ustedes lo declara sobre sus hijos. ¿Ustedes creen que va a ser palabras que eche? ¿Y qué está diciendo? No entiendo lo que está diciendo. Señor, es que tú lo dijiste y son palabras eternas. Claro.
Claro. Esa es la garantía que hay. Pero claro, el mundo no lo entiende y se hace manifestaciones y hace marchas y hace muchas cosas humanas finalmente, obras humanas. Pero en ustedes, cerca de la palabra, cerca de la boca y en el corazón está la confesión de poder de papá y de mamá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá.